Distancias en el sistema axonométrico. Vamos a estudiar una serie de casos relacionados con las distancias. Sabemos que, fruto de que el sistema axonométrico, los planos coordenados son oblicuos al plano del cuadro, pues los segmentos situados en dichos planos de entrada no se van a encontrar proyectados en verdadera magnitud. Por eso tendremos que realizar un estudio relacionado con las distancias. Tampoco segmentos situados en rectas inclinadas respecto a cualquiera de los planos coordenados. Lo primero que estudiaremos, por tanto, será la distancia entre dos puntos. A continuación estudiaremos la distancia de punto a plano y la distancia de punto a recta. Por otro lado, veremos también la distancia entre planos paralelos y la distancia entre rectas paralelas. Distancia entre dos puntos. Sean los puntos A y B situados en el plano X o Y. En rigor, para poder indicar que esos puntos pertenecen al plano X o Y, debiéramos poner que A mayúscula coincide con A minúscula y B mayúscula coincide con B minúscula. No lo hemos hecho para no complicar el dibujo. Bien, lo que vamos a hacer va a ser, como ese segmento está en el plano X o Y y dicho plano es oblicuo respecto al plano del cuadro, sabemos que ninguna de estas distancias de segmentos situados en este plano X o Y se encuentran en verdadera magnitud. Por eso va a ser necesario abatir el plano X o Y sobre un plano del cuadro cualquiera. Se recordará que las trazas de ese plano del cuadro cualquiera tienen como propiedad que son perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. Por eso vamos a prolongar el eje Z y desde un punto cualquiera del eje Y vamos a hacer una perpendicular a ese eje Z prolongado. La vamos a prolongar y tendremos ahí una traza que será la traza C del plano X o Y con el plano del cuadro. Por este punto haremos una perpendicular al eje Y prolongado. Prolongaremos, haremos la perpendicular y ese sería lo que llamábamos C', y al cerrar el triángulo tendremos ahí lo que sería la C segunda. Una vez hecho eso, sabemos que el punto O, cuando lo abatamos, será un punto que está en una posición tal que al unirlo con este y con este punto, vean, se formen dos rectas, dos semirrectas, que forman 90 grados, como corresponde a toda pareja de ejes cartesianos. Por eso es por lo que vamos a alargar el eje Z y vamos a dibujar una circunferencia cuyo diámetro coincide con este valor. Eliminaremos la mitad que no nos interesa y prolongaremos el eje Z hasta obtener aquí el O entre paréntesis. Como este punto y este son los de corte de este lado con los ejes X e Y, esos dos puntos son dobles, dado que esta recta representa el eje de abatimiento. Por tanto, uniremos el O con el X, alargaremos y este será el X abatido y el O con el Y. Y tendremos ahí el X abatido y el Y abatido. Una vez hecho eso, para batir el AB, lo que vamos a hacer va a ser prolongar el segmento AB hasta cortar al eje Y. Por este punto de corte haremos una perpendicular al lado C hasta cortar al Y abatido. Y ahí tendremos un punto, este punto, su abatido sería este. Haremos lo mismo con el otro extremo del segmento. Prolongaremos hasta cortar al eje X y haremos una perpendicular a la traza del plano y ahí tendremos que esta recta en la que se sitúa el segmento AB la tenemos aquí abatida como contenida en el plano X o Y. No hay más que por A y por B hacer perpendiculares a esta traza para tener en el corte con la línea anteriormente obtenida los puntos A abatido y B abatido. Y esos puntos definen el segmento en verdadera magnitud. O sea, uniendo esos dos puntos constituirían el segmento en verdadera magnitud, que es esta parte que hemos dibujado un poquitín más ennegrecida. Supongamos ahora un segmento CD, como el de aquí de la figura, situado en el plano I o Z. Ese segmento sabemos que pertenece al plano I o Z, o lo sabremos, cuando sus proyecciones, las proyecciones de sus puntos, se sitúen sobre el eje Y. Es decir, haríamos verticales por esos dos puntos y tendremos aquí la proyección C minúscula y D minúscula. Eso significa que al haberlos posicionado de esta manera, esos dos puntos están en el plano I o Z. Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser, igual que en el caso anterior, al estar en el plano I o Z, abatir dicho plano sobre el plano del cuadro que tenemos ya dibujado. En este caso, el eje de abatimiento va a ser esta traza del plano. Y haremos lo mismo que en el caso anterior. Prolongaremos el eje X y buscaremos su corte con un arco de circunferencia de diámetro el lado que hace las veces de charnela. Bien, una vez hecho eso, tenemos la prolongación, dibujaremos el diámetro, tendremos ahí el O abatido y este punto unido con este nos va a dar el Z abatido y este sería el Y abatido en el abatimiento del plano Z o Y. Ahí tendremos las letras correspondientes. Una vez hecho eso, el lado CD lo vamos a prolongar hasta cortar
en este caso, a el lado del triángulo correspondiente, que sería esta charnela o eje de abatimiento. Y por otro lado, en el sentido inverso, prolongaremos hasta cortar al eje Z en este punto. Por este punto haremos una perpendicular al eje de abatimiento y prolongaremos hasta cortar al Z batido, y ese punto lo uniremos con este para definir la recta que contiene el segmento CD en el abatimiento. A continuación, por C y por D haremos sendas perpendiculares a la traza del plano, y en su corte con la línea anterior tendremos aquí el segmento en verdad magnitud CD. Y esto sería la verdad magnitud de ese segmento. Si hubiera sido un segmento situado en este plano a la derecha, el proceso sería el mismo, pero tomando este segmento, este lado del triángulo, como diámetro de la circunferencia, y el resto del proceso es idéntico. Presentamos ahora un segmento definido por los puntos A mayúscula, B mayúscula, cuyas proyecciones sobre el plano X o Y son A minúscula, B minúscula. Este segmento no se encuentra en verdad magnitud, por tanto habrá que hacer alguna construcción para obtener dicho valor. La forma de hacerlo es obtener este cuadrilátero en forma real y en dimensión real. Este segmento AB minúscula situado en el X o Y, ya hemos visto hace un momento cómo obtener su forma real. Y luego estos son los lados de un trapecio, como se ve que son paralelos, pero son paralelos al eje Z, por tanto sufren la misma reducción que el eje Z. Y entonces habrá que hallar el valor real de esos segmentos. Y entonces el cuarto lado de ese trapecio, si lo construimos en verdadera magnitud, será el que marque la distancia real entre los puntos A y B. Por tanto, lo primero que hacemos es prolongar a B. Ya hemos hecho el triángulo de trazas, como en el caso anterior, prolongamos a B y trazamos perpendiculares a la charnela o eje de abatimiento, que es el lado del triángulo. Tendríamos esto, y por A y por B haríamos perpendiculares para tener el A minúscula y el B minúscula entre paréntesis, que serían ese segmento que acabamos de obtener, es la verdad de magnitud de este. A continuación habrá que llevar la diferencia de cotas. Esto es la cota de A y esta es la cota de B reducida. Pues si por aquí hacemos una paralela al segmento A minúscula, B minúscula, determinaremos aquí un segmento que representa la diferencia de cotas. Esta diferencia de cotas sería este valor. Ese valor habría que hacerlo en una perpendicular por el extremo B. Pero ¿qué ocurre? Que como esta línea es paralela al eje Z, sufre la misma reducción que el eje Z y por tanto no se puede llevar en valor real. Lo que vamos a hacer va a ser poner esta medida aquí sobre el eje Z, abatir el plano X o Z, y en el Z batido tendremos la distancia real, que es la que hay que llevar en esta perpendicular a AB trazado por B. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser medir la distancia, que son 10, en este caso 10 milímetros, y hacer un arco de circunferencia de centro aquí y radio 10. De esa manera tendremos este punto que representa este segmento transportado aquí sobre el eje Z, y lo vamos a obtener ahora el valor real en el abatimiento. Para ello dibujamos la circunferencia de diámetro del lado del triángulo y sacamos aquí el eje Z batido. Desde este punto haremos una perpendicular a este lado del triángulo de trazas y en su corte con el Z batido tendremos aquí esta medida que representa la distancia real, la diferencia real de cotas entre los puntos A y B. El valor real vemos que es 12,2. O sea que, aunque aquí en perspectiva es 10, en proyección es 12,2. Si fuera una isométrica, nosotros podríamos esta medida, en vez de haberlo puesto, haber hecho esta operación y haber hecho este abatimiento, podríamos haberlo puesto en el eje X o en el eje Y, dado que la reducción de los tres ejes es la misma, y haber hecho aquí perpendicular a este lado para sacar aquí en el eje abatido la distancia real. Saldría la medida correspondiente a esto. Hemos hecho esto, que es un esquema genérico para una trimétrica, pero insisto, en el caso de isométrica, esta diferencia de cotas se puede poner en el X o en el Y proyectados para luego hacer perpendicular a esta traza del triángulo, y en su corte, bien con este eje o bien con este, tendríamos la longitud real. Una vez que tenemos esos 12,2, trazaremos por B una perpendicular y llevaremos en esa perpendicular esos 12,2. Y una vez que tenemos eso, formamos un triángulo. Esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa de ese triángulo, que es este segmento en rojo, representa la distancia real entre esos dos puntos. Algunas veces se puede hacer, en vez de llevar la diferencia de cotas, habiendo hecho esta paralela a la proyección, se puede llevar la cota de A y la cota de B. Es decir, poner la cota de A aquí en el eje Z, poner la cota de B en el eje Z, hacerlas perpendiculares y trazar perpendicular al segmento A entre paréntesis, B entre paréntesis, y llevar en cada perpendicular las cotas reales, las z reales. Eso daría el mismo resultado si se hiciera de esa forma.
Esta construcción nos permite también sacar este valor de ángulo, este valor angular, que es el ángulo que forma la recta AB con el plano X o Y. Este ángulo es el que forma la recta B con el plano X o Y. En este caso, pues podríamos, si quisiéramos, sacar ese valor, simplemente pues poniendo aquí el... Y en este caso, pues nos sale... Perdón, el ángulo es entre este y este. Vamos a marcarlo bien, que no hemos marcado bien los puntos. Este y este. Ese ángulo, pues 23 grados. Bueno, pues no hace falta conocer ese valor numérico, pero que se sepa que ese ángulo representa el ángulo que forma, digamos, la recta AB con el plano X o Y. Distancia de punto a plano. Sea un punto cuya perspectiva es A mayúscula y su proyección sobre el plano X o Y A minúscula, y sea este plano paralelo al eje Z de trazas P, P' y P segunda. Queremos hallar la distancia de este punto a ese plano. Para hacer la distancia ya se sabe que hay que hacer una perpendicular. Se recordará que para hacer una perpendicular había que considerar un plano del cuadro cualquiera. Aquí nosotros vamos a tomar uno cuya traza C pase por la A minúscula. Esto vamos a ver que tiene una pequeña ventaja en este caso. Entonces dibujaremos esa traza C, luego aquí tendríamos la C' y la C segunda. Y ese sería un triángulo de trazas con el plano del cuadro. Lo hemos hecho, ya digo, por el punto A. Da igual por donde se haga, pero en este caso vamos a ver que hay una pequeña simplificación. A continuación hay que hacer desde el punto A la perpendicular. Se recordará que para hacer una perpendicular a un plano, desde la perspectiva se hace una perpendicular a la intersección del plano con un plano del cuadro cualquiera, es decir, la intersección del plano C y el plano P. Obsérvese que aquí se cortan la P' y la C' y aquí la P y la C. Y lo mismo que la P segunda y la C segunda. Por tanto, uniendo este punto con este, definiríamos lo que era la traza ordinaria, que es la intersección del plano P con el plano del cuadro. Una perpendicular desde A mayúscula a esa recta nos determinará la perspectiva o proyección directa de la perpendicular al plano. Habría que hacer el abatimiento del X o Y, y en abatido habrá que hacer, según la teoría de perpendicularidad, una perpendicular a esta traza abatida. Pero no hace falta, porque como el plano es vertical, es paralelo al eje Z, pues la perpendicular va a ser una línea paralela al X o Y. Por tanto, la proyección será simplemente hacer una paralela por A minúscula a esta recta que acabamos de dibujar. Esto es un caso particular que tiene esta pequeña simplificación. Una vez hecha la perpendicular, hallaremos la intersección de esa perpendicular con el plano, que como es proyectante, es simplemente donde corta aquí la proyección a la traza P, subiríamos verticalmente hacia la perspectiva. Entonces tendremos ahí que ese punto obtenido es el punto de intersección de la perpendicular con el plano. El segmento representativo de la distancia es este, pero obsérvese que al ser una recta paralela al X o Y, este segmento y este otro tienen igual longitud, puesto que la altura de A y del Y son la misma. Bien, habría que hacer ahora la construcción de verdadera magnitud de un segmento, estudiada hace unos minutos. En realidad, con que hallemos la longitud real de la proyección va a ser suficiente, porque cuando tengamos ese segmento habría que llevar la diferencia de cotas en una perpendicular. Como la diferencia de cotas es 0, pues no hay que llevar nada. Luego la longitud real en este caso sería esta. Y entonces procedemos, dibujaríamos la circunferencia de diámetro del lado C, prolongaríamos el eje Z y formaríamos los ejes abatidos. Ahora, este segmento AI, la ventaja de haber hecho el plano del cuadro pasar por A es que este punto ya es doble y por tanto nos va a simplificar bastante. Prolongamos la proyección AI hasta cortar al eje Y en este punto, por donde hacemos una perpendicular para tener aquí el punto abatido. Este sería la recta abatida y ahora desde I haremos una perpendicular y aquí tendremos ya el Y abatido. De modo que este segmento representa la distancia. Insisto que no ha hecho falta levantar una perpendicular por uno de los extremos y llevar la diferencia de cotas, porque en este caso esa diferencia de cotas es 0. Siguiendo con los casos que hemos estudiado en el vídeo anterior, vamos a estudiar la distancia del punto A este plano P', P segunda, que como se ve es un plano paralelo al eje X. Para ello hallaremos la distancia del punto al plano. Para ello, lo que haremos será trazar una perpendicular desde el punto al plano. Se recordará que para hacer una perpendicular de un punto a un plano hay que considerar un plano del cuadro cualquiera. Nosotros, siempre que podamos, lo haremos que pase la traza C por el punto A minúscula. De modo que este sería el plano del cuadro cualquiera, con sus lados de trazas perpendiculares a los ejes proyectados.
Una vez que tenemos el plano CC', C hallaremos la intersección entre el plano P y el plano C. Aquí se cortan las trazas P' y C' y aquí las trazas P y C. Esos dos puntos los uniremos mediante una recta y esta es la recta intersección, que es la que llamábamos traza ordinaria del plano. Desde el punto A le haremos una perpendicular a dicha traza y esa sería la perspectiva o proyección directa de la perpendicular. Habría que hacer ahora por el A minúscula una perpendicular a la traza P, para lo cual habría que abatir el X o Y. Tanto en el caso que se vio en el vídeo anterior como en este, hay una particularización, y es que la traza P es paralela al eje X, con lo cual significa que una perpendicular a la traza P lo va a ser al eje X, es decir, que va a ser una paralela al eje Y. En este caso no ha hecho falta entonces abatir de momento el plano X o Y. Haríamos esa paralela al eje Y y esa sería la R minúscula. Esto es la R mayúscula y esto es la R minúscula. Bien, una vez que hemos hecho eso, habrá que hallar la intersección de la recta y el plano. Para ello consideraremos un plano proyectante que contiene la recta, que es aquel en que la proyección de la recta coincide con la traza y la traza, en este caso con el plano XZ, es vertical. Prolongaremos esta línea y este sería el plano proyectante. A ese plano le podemos llamar, para mantener el esquema de lo que venimos haciendo, la traza Q será la que coincida con R. Vamos a alargar ligeramente aquí la R para poder poner claramente la letra Q en un sitio que no haya duda. Como se observa, la Q coincide con R y esta de aquí sería la Q'. La intersección se obtiene simplemente uniendo el punto de corte de la Q' y la P' con el punto de corte de la Q y la P. Esta recta corta en este punto, que sería el punto de intersección. Este punto vamos a poner el símbolo de punto, sería este. Eso sería el I mayúscula, que es la perspectiva de la intersección de esa perpendicular con el plano. Para la I minúscula no hay más que hacer una línea vertical desde el punto I mayúscula hasta referirlo sobre la R minúscula. Esta línea vertical bajaría y cortaría aquí a la R minúscula en un punto que es precisamente este que vamos a indicar a continuación, que es el punto I minúscula. Vamos a mover la letra correspondiente a la R para que no nos confunda nuevamente. La vamos a poner aquí junto a Q y podemos ahora ya poner la I minúscula en su lugar. Sería la letra I minúscula. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué hay que hacer? Perdón, esto se nos ha movido. Vamos a ponerlo bien. La I minúscula estaría ahí. Sería este punto. Este punto de aquí es la I minúscula. Entonces vamos a limitar el segmento. El segmento estaría limitado. Vamos a marcarlo, si se quiere, en color rojo o en color más oscuro, en color negro más oscuro. El segmento en perspectiva sería este y el segmento en perspectiva sería este. Y el segmento en proyección sería este. Una vez que tenemos eso, hay que hallar la longitud real de ese segmento. Para ello, ahora ya sí que no hay más remedio que abatir el plano X o Y sobre el plano del cuadro que hemos considerado. Aquí podemos eliminar esta parte de la recta que nos va a perjudicar y lo vamos a dejar así. Vamos a quitar aquí también la R que no nos perjudique. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Pues, como decíamos, abatir el plano X o Y alrededor de la charnela del lado C. Para ello tomaremos, como siempre, esta circunferencia de este diámetro, haremos la mitad, que es la que nos interesa, prolongaremos el eje Z hasta cortar en un punto que será el O abatido. Este punto de corte de esa prolongación con esa semicircunferencia es el O abatido y ese punto lo vamos a unir con los dos puntos doble que son los extremos del lado C del triángulo de trazas. Una vez que tenemos eso, tenemos que abatir el segmento A minúscula y minúscula. Este ya, como está en el eje de abatimiento, coincide con su abatido y ahora prolongaremos este AI hasta cortar aquí en este punto. Una vez que tenemos ese punto aquí, haremos una perpendicular a la traza C y esa perpendicular la vamos a prolongar hasta cortar aquí al eje. Aquí hemos hecho una cosa mal, este eje teníamos que haberlo unido mejor.
Este eje es, vamos a unirlo bien, este es este unido con este. Bien, una vez que tenemos esto, ya digo que prolongamos esta perpendicular y tenemos aquí, en este punto, este, su abatido es este. Y ahora, como este es doble, no tenemos más que unir este punto con este. Por el punto I volvemos a hacer, por el I minúscula, volvemos a hacer una perpendicular a la traza P. Vamos a hacer simplemente, por ejemplo, una paralela a esta línea. La vamos a, una paralela a esta línea, por ejemplo, que es vertical, la vamos a trazar, por ejemplo, por el punto I. Esa paralela determina en su corte con la que teníamos aquí, pues precisamente este punto que sería el I abatido. Vamos a eliminar la parte de recta que nos sobra y este punto que obtenemos aquí, que lo vamos a marcar ahora mismo, este sería el I abatido. Vamos a poner la letra correspondiente. El I minúscula abatido sería este. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, de este segmento, que es la longitud real de este, pues lo que hay que hacer es por uno de sus extremos, por ejemplo por el A o por el I, da lo mismo, vamos a mover la letra A a una posición más adecuada para que no nos moleste. Como el punto A tiene más cota, pues vamos a llevar por el punto A la diferencia de cotas. Para llevar esa diferencia de cotas no hay más que hacer una paralela al segmento AI por el punto I, para tener, por este punto I mayúscula, para tener la diferencia de cotas. De modo que este segmento, vamos a recortar aquí, esta medida, desde aquí hasta aquí, es el valor, el segmento cuya distancia real hay que determinar. Mediríamos esa distancia, sería la distancia desde aquí hasta aquí, y nos mide 27,3. Eso significa que habrá que colocar 27,3 en el eje Z proyectado, puesto que esta línea es paralela al eje Z, y sacar, como hemos hecho en el caso último del vídeo anterior, y sacar la medida de la Z real. Vamos a suponer que esto fuera una isométrica, y así practicamos este caso. Pues si es una isométrica, sabemos que la reducción del X es la misma que la del Y y la misma que la del Z. Por tanto, si estos 27,3 los ponemos aquí, por ejemplo, en el eje X, aquí, por ejemplo, esta línea la vamos a recortar para que no nos moleste. Entonces, vamos a suponer que ponemos estos 27,3 en el eje X proyectado. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser una circunferencia de centro en el origen de coordenadas y radio 27,3, que es la diferencia de cotas. Sería esta circunferencia. Esto nos determina aquí un segmento, que lo vamos a marcar un poquitín más fuerte para que se vea, que sería el segmento, digamos, proyectado de 27,3 sobre el eje X. Vamos a quitar ya la circunferencia, que ya no la necesitamos, y sabemos que la distancia esta es 27,3, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Estos son los 27,3 que hemos puesto. Pues una vez que tenemos ese punto, no hay más que por él hacer una perpendicular a la traza C, prolongar esa perpendicular hasta cortar aquí al eje X abatido. De modo que la distancia que tenemos aquí sería desde este punto hasta este, que son los 33,5. Pues esos 33,5 es la diferencia de cotas entre el punto A y el punto I. Obsérvese que en perspectiva sale una medida de 27,3. ¿Debido a qué? Pues que debido a que el eje Z sufre una reducción, fruto de su inclinación respecto al plano del cuadro. Esta medida de 33,5 es la que hay que llevar en una perpendicular al segmento AI, trazada esa perpendicular por el punto A. Luego pondremos aquí 33,5 en la perpendicular a este segmento. Estos sean los 33,5 y ahora ya simplemente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo representa la distancia buscada. Esta distancia de aquí a aquí serían los 33,5. Vamos a indicarlo aquí, que esto, vamos a ponerlo en un color negro, estos serían los 33,5. Vamos a ponerlo mejor para que se vea más claro y quede constancia en el resumen de la... Estos son, a ver si lo ponemos, ahí bien, 33,5.
y por tanto la distancia sería esta medida. Distancia de punto a recta. Se aportan las proyecciones de una recta, la perspectiva proyección directa R mayúscula y su proyección R minúscula. Observamos en este caso que la recta aportada es una paralela al X o Y. Y el punto A con su perspectiva A mayúscula y su proyección A minúscula. Para hallar la distancia de un punto a una recta, lo que tenemos que hacer es por el punto un plano perpendicular a la recta. Dado que la recta es paralela al X o Y, un plano perpendicular a ella va a ser un plano proyectante paralelo al eje Z, perdón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, saber que el plano S perpendicular tendrá su traza perpendicular a R minúscula, pero sabemos que como el plano X o Y no está en verdadera magnitud, esa perpendicular no se puede hacer directamente aquí, sino que hay que hacerlo en el abatimiento del plano X o Y. Es decir, que abatiremos el plano X o Y, arrastraremos el punto A y la recta R, y en el abatido haremos la perpendicular. Eso será la traza P abatida, la cual desabatiremos para tener la traza P, y luego la P' y la P segunda serán paralelas al eje Z. Procedemos, por tanto. Lo primero que hacemos es tomar un plano del cuadro con sus trazas perpendiculares a los ejes, las trazas C, C', C segunda. A continuación dibujaremos la semicircunferencia de diámetro C y alargaremos el eje Z para tener el origen abatido. Formamos los ejes abatidos. Una vez hecho eso, vamos a abatir la R minúscula. Para ello prolongaremos esa recta y vemos que en este caso nos corta en este punto al eje X, por el que haremos una perpendicular a C para tener aquí el punto abatido, y hemos prolongado la traza C, que es la recta doble. Por tanto, este punto es por donde pasará también la recta R abatida. De modo que, una vez hecho eso, haremos la perpendicular que acabamos de citar y uniremos. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser, esta sea la R abatida, la R minúscula abatida. Vamos a batir el A. Para batir el A podemos trazar, por ejemplo, una paralela al lado C del triángulo de trazas. Sabemos que su abatida también será paralela. Este punto de corte, por él haremos una perpendicular a C para tener, digamos, el correspondiente abatido. Haremos la paralela y la nueva paralela y tendremos el A abatido. Una vez que tenemos el A abatido, le haremos una perpendicular a esta, que es la R minúscula abatida. Y esa perpendicular va a representar la traza del plano abatida, que desabatimos, la cual va a pasar, si esta pasa por abatido, la otra pasa por el A minúscula y por este punto que es doble. Y esta recta que estamos dibujando a continuación es la traza P horizontal del plano perpendicular a la recta, habiéndose trazado ese plano por el punto A. La traza con el plano X y Z será una línea vertical, que es esta P segunda que acabamos de dibujar. A continuación, para hallar, hemos hecho el plano perpendicular. Ahora tenemos que hallar la intersección de la recta con el plano. Como es una intersección con un proyectante, hay una simplificación, que es donde la proyección de la recta corta la traza del plano en este punto, referir sobre R mayúscula. Y esa sería aquí tenemos, obsérvese, la P abatida, la P mayúscula abatida, y esta será la P. Bien, pues el corte sería este punto, como decíamos, referirlo sobre la R mayúscula. Y tendremos aquí el punto que será el I mayúscula y minúscula. Este es el I mayúscula y este es el I minúscula. Y esa es la intersección del plano perpendicular a la recta trazado por A. El segmento es el representado por A mayúscula y minúscula en perspectiva y su proyección sobre el X o Y. La fase final, que es el cálculo de la distancia real, no lo vamos a hacer, puesto que acabamos de hacer algún ejemplo, tanto en este vídeo al principio como en vídeos anteriores. Faltaría para hallar la distancia, como digo, el hallar la longitud real del segmento AI. Los casos de distancias entre planos paralelos y de rectas paralelas se reducen a los que acabamos de ver. Distancia entre dos planos paralelos. Aquí tenemos la terna de parejas de trazas de dos planos paralelos. El proceso es el siguiente. Cogeríamos un punto cualquiera de uno de ellos. Podemos elegir o bien uno de los vértices estos de corte con los ejes, o poner aquí la perspectiva y hallar su proyección. Y a continuación reduciríamos el caso a distancia de un punto a un plano, que es lo que hemos estudiado ya en casos anteriores. Supóngase, por ejemplo, que para tomar un punto cualquiera del plano, por ejemplo, del plano interior, pues aquí hacemos una recta cualquiera y tomamos aquí un punto sobre la misma. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este punto. Vamos a tomar este punto aquí y desde ese punto ahora tenemos, eso es la perspectiva de un punto situado en el plano este. Vamos a limitar esta línea auxiliar aquí y vamos a limitarla aquí, puesto que esta línea lo que ha sido es una horizontal, una paralela a la traza.
por el punto. Pues ahora lo que haremos será bajar verticalmente desde este corte con esta traza y desde este corte con esta, y referiremos sobre el eje X y sobre los ejes X e Y. Esos puntos de corte los volveremos a unir ahora mediante una recta en la cual se situará la proyección horizontal del punto seleccionado. Esto sería la proyección, y ahora simplemente prolongando esta línea hasta cortar aquí, tendríamos este punto, y ese ya es un punto. Vamos a marcar el símbolo de punto. Tendríamos aquí la perspectiva y la proyección. Ese sería un punto, pues A mayúscula, A minúscula, que es un punto situado en uno de los planos, en el más interior. Entonces, a continuación, el proceso ya es simplemente hallarla. Nos podemos olvidar del primer plano y ya centrarnos en el punto y en el segundo plano. Y el problema se reduce a hallar la distancia de ese punto a ese plano, según se ha estudiado en casos anteriores. Y por último, si quisiéramos hallar la distancia entre dos rectas paralelas, lo que haríamos será tomar un punto cualquiera en una de ellas y hallar la distancia de ese punto a la otra, aplicando lo que hemos explicado también hace unos minutos. Por tanto, los casos de distancia entre dos planos paralelos y entre dos rectas paralelas se reducen respectivamente a distancia de un punto a un plano y distancia de un punto a una recta, eligiendo en cada caso un punto en el plano, en uno de los planos, para el primer caso, y un punto en una de las rectas en el segundo caso.